El que es negado de sus derechos tiene que tener un camino de salvación. Y ahí empieza el proceso de blanqueamiento. Ahí empieza el proceso de blanqueamiento, de desconocer nuestras propias raíces y pretender aparentar al poder, a lo dominante, a lo blanco. Esa ha sido la premisa en todo lo que es América Latina y en el continente y parte de todo lo que es la colonia como tal. Pero la élite de historiadores de España están respondiendo ahora y dicen, no, España nunca ha tenido colonias, ha tenido reinos, virreinatos. Aquí han tenido mayores universidades, los mayores hospitales, es decir, quieren lavar otra vez el rostro. Ya están en una campaña en este momento, si ustedes van a ver un poco más de historia, están inundando para lavar nuevamente el rostro de España, cuando no es la realidad, sino ¿de qué lucha estaríamos hablando? Estaríamos cómodamente sentados y punto, pero no es así. El 12 de octubre de 1492 ocurrió primero la invasión, segundo el saqueo, tercero el genocidio. Esas son las características, para mencionar algunas, las más importantes. Invasión. Cuando ellos llegaron, nuestros ancestros les abrieron las casas con los brazos abiertos. Llegó a la primera isla, que es la isla de la República Dominicana, Santo Domingo. Llegó ahí. Todo en el Caribe ahorita no hay indígenas, no hay taínos, no hay caribes, no hay naciones. Los han exterminado. Los han eliminado. Invasión. No hay otro nombre. Saqueo. Dice lo siguiente, Eduardo Galeano en este libro, que seguramente lo conocen, Las venas abiertas de América Latina, dice lo siguiente, hermanos. Si tuviéramos que cuantificar cuánto oro, cuánta plata se llevaron de este territorio, de esta parte de la zona andina principalmente, tranquilamente se puede realizar un puente desde aquí hasta Europa. Esa es la cantidad. Genocidio. Los antropólogos norteamericanos estiman que en el año 1492 había 100 millones de habitantes en este territorio, en este continente llamado Abya Yala, hoy llamado América. Y había más de 500 naciones que vivían y han generado culturas. Una nación es la quechua, otra nación es aymara. 500 naciones por todo este territorio. Pero para el año 1570, cuando López de Velasco hace el primer censo en esta parte, solamente habían 10 millones de habitantes, nada más. Es decir, en un poco más de 72 años, habían provocado un genocidio de 90 millones de indígenas. 90 millones, hermanos. Supera la cifra de las muertes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, la historia oficial debería reconocer que el mayor genocidio del mundo, de la humanidad, ha ocurrido durante la colonia en este territorio. Genocidio. Cuando llegaron, hermanos, tal vez algunas cosas van a ser sensibles de lo que yo les diga, pero es necesario, hermanos, es muy necesario. Algunas cosas se han elevado de tono, vamos a seguir elevando de tono, va a haber un momento en que se va a elevar de tono, en que va a ser irreversible también. Y las siguientes generaciones que vengan no van a tener esa huella, ese estigma que lo llevamos en este momento. Lo voy a decir. La colonia vino con la cruz y la espada. Les va a doler ahorita el gran poder, les va a doler. Los prestes de las fiestas de los pueblos les va a doler. La colonia vino con la cruz y la espada. ¿Qué significa la cruz? Significa la imposición de una forma de pensar, de una ideología, de una cosmovisión, de un paradigma y algo más sensible que todavía no lo hemos tocado en el proceso de cambio, de una forma de concepción espiritual. Mire, voy a hacer un paréntesis. Al pretender señalar el punto central de la colonia,
hoy día sí puedo dar un ejemplo de lo que está sucediendo. ¿Por qué está realizando el genocidio Israel? Porque tiene un fundamento en el Torá. Tiene un fundamento auspiciado, promovido, ordenado por su Dios. Son los hijos de Dios, ellos, los elegidos, y los demás son gentiles, por no decir perros. Ese es el germen que está provocando este genocidio. Y ese es el germen que vive a través de la colonia, a través de la imposición religiosa que está inmerso en nosotros. Va a doler un día, pero es la verdad. Es la verdad. Porque desde el Torá y lo que constituye, entre comillas, los libros sagrados, empieza con una jerarquización. Los elegidos y los vomitados. Un Dios no puede pensar de esa forma. Es que está hecha por intereses hegemónicos. Entonces, vuelvo a nuestra historia. Nuestras culturas han generado su propia cosmovisión. Nosotros tenemos un propio paradigma. El paradigma nuestro es comunitario. Pero si nosotros no entramos a lo comunitario y entramos solamente a lo individual, vamos a estar solitos. Y voy a decir, soy representante de tal, pero solito y mi familia, a lo mucho mi hijo. No. Si no migramos a lo comunitario, vamos a estar solitos. Pero si entramos a nuestro paradigma comunitario, vamos a estar todos. Ese es el sentido de la reflexión en qué se funda el proceso de cambio. El paradigma que nuestras culturas han generado es lo comunitario, y lo comunitario no es lo mismo que lo colectivo. Lo colectivo es simplemente una reunión de humanos. En cambio, lo comunitario es una relación de vida. El árbol, la montaña, el río, es una concepción más allá de lo humano. El individualismo, la colonia trajo el individualismo y el pensamiento antropocentrista, nada más, y más aún machista. El varón es lo principal, y lo dice en su libro sagrado. La mujer es para que no quede solo, para que no se aburra, lo dice su libro sagrado. ¿Se dan cuenta el fundamento, el origen? Por lo tanto, cuando decimos la colonia vino con la cruz, es todo un proceso de desmantelamiento interno, hermanos, que a veces, obviamente, seguro por la aprehensión interna, va a llevar mucho tiempo. Por eso decimos que el proceso de cambio no va a ser solo en 5 o 10 años, va a ser generacional. Muchos no van a querer aceptar y se van a ir con ellos. Pero los que vienen tienen que desarraigarse un poco más. Y los que vendrán más a futuro recién tendrán algo diferente. Pero nuestra obligación es dar un paso por lo menos nosotros. ¿Se dan cuenta? La cruz. La espada representa la obligatoriedad. No había opción para nuestros abuelos. O te convertías o morías. No había otra opción, hermanos. Por lo tanto, cuando Latinoamérica dice la mayoría de esa postura religiosa, no es porque ha habido una elección, sino ha habido una imposición. Por lo tanto, es parte del dominio de la colonia, es parte del poder hegemónico de su plan. Si tuviéramos que hablar un poco más en detalle, les hablaríamos del plan Marshall, de la doctrina Monroe, de los documentos Santa Fe I, Santa Fe II, cómo van ajustando cada vez más. Que ese es un tema de hegemonía en los golpes blandos que están llevando adelante en América Latina. Pero, para la jerarquización en la colonia era de la siguiente forma. Los derechos plenos eran solamente para los nacidos en Europa, nada más. Los derechos plenos ostentaba quien había nacido en Europa. Exacto. Los españoles, los europeos, los franceses, los ingleses, los alemanes, todo. Pero los nacidos aquí, aunque sean de padres europeos, padre y madre europeo, ya no tenían plenos derechos.
tenían menos derechos, solo por haber nacido acá. Imagínense, toda esa jerarquización, negación de los derechos, era absoluto, no había cuestionamiento para nada. Es decir, ya era un error para ellos, en su concepción, ya era un error haber nacido acá. Esa es la concepción. Imagínense, los criollos, los mestizos, menos derechos. Los indígenas y los afrodescendientes, nada de derechos. Y por lo tanto, ahí empieza un proceso de salvación natural. El que es negado de sus derechos tiene que tener un camino de salvación. Y ahí empieza el proceso de blanqueamiento. Ahí empieza el proceso de blanqueamiento, de desconocer nuestras propias raíces y pretender aparentar al poder, a lo dominante, a lo blanco. Esa ha sido la premisa en todo lo que es América Latina y en el continente y parte de todo lo que es la colonia como tal. Pero nuestros abuelos obviamente no han aceptado, han resistido, se han rebelado. Muchos saben acá que ha habido un gran levantamiento en el año 1781. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Tupac Katari, Bartolina Sisa, ¿qué más? Tupac Katari, Bartolina Sisa. A ver, no, 1781. Tupac Katari, muy bien. Bartolina Sisa, su esposa. Tupac Amaru, muy bien. Tupac Amaru, su esposa. Micaela Bastidas. Después, Tomás Katari, muy bien, hermano. Y su esposa, Kurusa Yawi. Su hermano de Tomás Katari, Nicolás Katari, Damaso Katari, sus hermanos. Y el hermano de Tupac Amaru, Andrés Tupac Amaru. La hermana de Tupac Katari, Gregoria Paz. Toda esa generación ha llevado adelante la estrategia de los Katari y los Amaru. Katari y Amaru en aymara quechua significa serpiente. Tupac significa aquello que resplandece, aquello que brilla. Recuerden que Tupac Katari, su nombre original es Juliana Paz. Y el nombre original de Tupac Amaru es José Gabriel Condorcanqui. Muy bien. Adoptaron José Gabriel Condorcanqui, Juliana Paza, adoptaron el nombre de Tupac Amaru y Tupac Katari porque se estaban conectando y estaban asumiendo una estrategia, la estrategia de la serpiente que resplandece. Ustedes saben que la serpiente, antes de devorar, envuelve, enrosca, asfixia. Por eso ocurrieron los cercos, para asfixiar. Las ciudades y los poblados más importantes en ese tiempo, en el año 1780 y 81, eran Potosí, Cusco, La Paz, Puno, Sorata, en esos tiempos. Sucre sí, la ciudad Sucre, pero era aledaña. Donde más estaba concentrado era en Potosí. Incluso Potosí tenía más habitantes que París en ese tiempo. Era una ciudad importante, por supuesto, por todo lo que estaban sacando la plata. Entonces ocurren los cercos para asfixiar a los españoles que vivían ahí. Aquí recuerdan, ¿no?, el cerco de La Paz. Y es ahí donde los españoles tuvieron que hasta comerse la suela de los zapatos. Es lo que cuentan, ¿verdad? Estaban a punto ya de sucumbir. Tuvieron que pedir refuerzos. Lo mismo ocurrió en Cusco. Tupac Amaru igual cercó y obviamente temblaron los españoles. Pero la historia de Tupac Amaru, lamentablemente, es triste. Pero triste no por lo que desembocó, sino por lo que ocurrió. Tupac Amaru tenía un amigo, un hermano, indígena también, y estaba peleando a su lado.
Y los españoles lo ubican al amigo y le dicen, al oído, seguramente lo llaman, le dicen, mira, te vamos a dar tierras. Te vamos a reconocer con el título de cacique, pero entregamos a Tupac Amaru. Y lamentablemente lo entrega a Tupac Amaru a los españoles. ¿Qué se llamaba este hermano, entre comillas, indígena? Diego Choquehuanca. Ahí está la sangre. Lo entregó por tierras, lo entregó por el título de cacicazgo a un hermano, a Tupac Amaru, a los españoles. La traición. Lo mismo ocurrió en esta parte. Recuerden que Tupac Katari movilizó 40.000 personas. Imagínense en esta sala, ¿cuántos somos? Necesitamos ya, les he dado un vaso, ¿verdad?, de refresquito. Si tuviéramos que quedarnos un día, comida, dormir, es toda una logística. Imagínense mantener en una campaña 40.000 personas. La historia escrita dice que esa generala hábil era Bartolina Sisa. Bartolina Sisa se ocupaba de todo ese movimiento logístico estratégico, de poder incluso cambiar quiénes van a cambiar para sostener todo lo que llamaremos el cerco a la paz. Los españoles se dieron cuenta quién manejaba, quién lideraba, quién tenía la estrategia de que la gente no se canse y de que esté permanentemente el cerco incólume. Los españoles identifican y a partir del mismo convencimiento a otros hermanos indígenas capturan a Bartolina Sisa, lamentablemente. Y es ahí donde se desorganiza el movimiento, porque imagínense, si la generala falta, ¿quién organiza? Se desordena, 40.000 personas se desordenan. ¿Y dónde lo llevan a Bartolina Sisa? A un calabozo cerca de la Plaza Murillo. Y dice la historia escrita, porque hay las referencias, porque había un escribano que tomaba todas las notas. Y si ustedes revisan, es más dramático de lo que yo voy a mencionar ahora. En ese calabozo, a Bartolina Sisa la desnudaron, la azotaron, y dice que la espalda sangraba. No contento con ello, le cortaron los 2 senos. Y no contento con ello, le cortaron la lengua. Para escarmiento, para que ningún indio ose, por lo menos, articular o proponer la libertad. No contento con ello, dice la historia escrita, que lo sacaron con las manos amarradas a la cola de un burro, desnuda, sangrando, y lo hicieron dar vueltas de lo que hoy constituye la plaza principal Pedro Domingo Murillo. Dieron varias vueltas. ¿Y qué hacían los españoles? Mátenla, gritaban, mátenla. Y como había sido sentenciado a la muerte por torniquete, la llevaron al centro de la plaza, la amarraron al madero, y en el madero la llevaron la soga por el cuello, y atrás el verdugo empezó a apretar hasta asfixiarla. En nombre de Dios. Así la ejecutaron. Pero dice también la historia escrita que mientras giraba, daba vueltas amarrada a la cola del burro, jamás bajó la cabeza. Jamás bajó la cabeza. Bartolina Sisa. A Tupac Katari, lo propio. Lo agarraron y allí hay algo muy interesante, que aquí tengo algunas páginas, que al principio lo escuché mencionar al Ara Choquehuanca, ¿recuerdan? Al Inca Choquehuanca, ¿recuerdan? Al Inca Choquehuanca, que planteó muchos escritos muy importantes que sirvieron para la bibliografía del sustento. Él en una revista, esa revista se llamaba La Voz del Cóndor, en el número 5,
escribió de que el ejecutor y el que persiguió a Túpac Katari fue Pedro Domingo Murillo. Entonces, en ese momento, todos se convulsionaron, pues imagínense, más aún en la clase de la élite paceña, mover a su ícono de libertad. Se removieron. Pero el sustento más grande está en el libro Documentos para la Revolución del año 1809, en el volumen 2, escrito en el año 54, perteneciente a la Biblioteca Paceña, recopilado por Carlos Ponce Sanginés, en el cual definitivamente se afirma que Pedro Domingo Murillo fue uno de los que persiguió a Túpac Katari, el que sostuvo el encarcelamiento y posterior ejecución de Túpac Katari. Por lo tanto, esa plaza tenemos que renombrarla. En esa plaza está el ajayu de Bartolina Sisa y de Túpac Katari. Por lo tanto, tenemos que renombrar. Y ahora lleva el del verdugo de Túpac Katari, del verdugo de los Katari, de Bartolina Sisa. Hay que renombrar eso. Ese es el eje donde se tiene que mover la fuerza de este nuevo tiempo que viene para salvar nuestro país. Esa es la historia que hay que reescribirla, queridos hermanos. 1781. Ahora, miren, 1800, ¿qué pasó? ¿Saben qué pasó? 1800. Los gritos libertarios, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer grito libertario? Sucre. ¿Cuál fue? Sucre. Sucre. La Paz. Oruro. Pero es aquí en Bolivia, pero en el exterior hay otro. Miren la visión colonial que dice la historia oficial de ver la libertad. Eso, entonces, ¿qué fue del año 1781? O sea, no fue ningún grito libertario. O sea, no cuenta lo que los indios hacen. Miren la visión colonial de la historia oficial. No fue ni Sucre, ni La Paz, ni Oruro, ni nada. Fue el año 1781 que se gestó el más grande movimiento Katari Amaru. Pero obviamente, el pensamiento racista es de indios, eso no es nada. Nosotros, los criollos, porque obviamente les eran negados ciertos derechos para acomodarse en el nuevo tiempo, asumen que ellos son los que inician los gritos libertarios. ¡Mentira! Esa es una visión de la historia colonial. Entonces, ¿qué ha sido pues los Katari y los Amaru? O sea, nada. ¿Cómo que nada? Ha sido el grito libertario más grande que se ha gestado en este continente. Más importante. Más importante. Entonces, hay que reescribir la historia. El primer grito libertario es de los Katari y los Amaru. O no valemos nada. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que tenemos que revisar, hermanos, el fundamento? Si no vamos a seguir repitiendo nomás la historia oficial. Vuelvo a reiterar, la historia oficial es una simple caricatura, es un acomodaticio para los intereses hegemónicos. En 1800 lo que ocurrió fue el levantamiento de los criollos, de los mestizos, porque obviamente les estaban igual pues molestando con la sumisión de los derechos. Les negaron también derechos, pero no fue el único grito libertario, fue la continuación del sometimiento de esa estructura colonial aplastante, nada más. En 1800, y esto tenemos que contarnos también con muchas pinzas, lo que voy a contar, y lo que voy a contarles, incluso estamos nosotros en debate, permanentemente nosotros estamos en debate con el presidente Evo Morales, todo, hablamos muchísimo, yo tengo que buscar fundamento para dialogar sobre esto. Y esto, tómenlo, lo que les voy a decir a partir de este instante, tómenlo como una provocación, ustedes investiguen un poco más. En 1800, recuerden, voy a recorrer un poco, 1492, la hegemonía occidental era Portugal y España, ¿verdad? La hegemonía occidental era Portugal y España. Después estaba Francia e Inglaterra. Aumentó su poder de esa hegemonía occidental, es decir, España y Portugal, por el saqueo que ocurrió de este continente.
ambicionaba Inglaterra. Por eso los ingleses, ¿quiénes eran? Los ingleses eran los mayores rateros, los piratas del Caribe, los corsarios, que parece una cosa de Hollywood. Mejor es decir como es. Eran los rateros de los rateros. Los ingleses tenían un movimiento marítimo importante para robar a los galeones españoles, que también eran otros rateros que nos robaban a nosotros. Esa era la realidad. Y además los ingleses promovieron la trata negrera, es decir, la venta de humanos, la esclavitud, que no es concebible en ningún siglo. Esos son los ingleses, hermanos. Entre ellos había disputas, entre los franceses y los ingleses. Aquí hay algo que tal vez va a chocar a algunos, masones. Entonces, como no pudieron a través de ese movimiento marítimo robar todos los galeones españoles y portugueses, entonces confabularon. ¿Y cómo confabularon? Reclutaron a varios jóvenes. Reclutaron a Simón Bolívar a la logia masónica en Francia. Reclutaron a San Martín, O'Higgins. ¿Quién creen que promovió los procesos, entre comillas, libertarios? Para promover todo un gran movimiento se necesita dinero, se necesita apoyo, se necesita armas. La masonería inglesa, francesa promovió esos gritos libertarios. Les va a doler a algunos, porque su ícono se va a caer. Por eso en nuestra perspectiva, es decir la verdad, nada más. Entonces, era el plan de Inglaterra para sacar a España y Portugal del territorio más rico e importante en ese tiempo. Entonces promovió y alentó a sus jóvenes para que hagan, entre comillas, los procesos libertarios. Y luego, los procesos libertarios ocurrieron, pero obviamente el pueblo indígena creyó en todo ello y se unió. Uno de los episodios más importantes que nos hace comprender este momento es lo siguiente. Manuel Asensio Padilla y Juana Azurduy de Padilla. Por el lado materno de Juana Azurduy de Padilla corría sangre indígena. Es decir, la mamá del lado materno era indígena de Juana Azurduy de Padilla. Ella tenía la capacidad, esta mujer tenía la capacidad, hablaba perfectamente quechua aymara, por eso tenía, dice la historia escrita, la capacidad de convocar a miles de hombres, mujeres, quechua aymaras y guaraníes. Era el ejército más poderoso en las rebeliones del Virreinato de La Plata. La que verdaderamente derrotó al ejército realista en este territorio, en el Virreinato de La Plata, no fue Simón Bolívar, no fue Sucre, fue Juana Azurduy de Padilla. Cuando le preguntaron, Simón Bolívar simplemente vino a desfilar, nada más, a querer un poco de su pretensión, y algo más va a doler algo que voy a decir después. Simplemente vino cuando ya había terminado. Y cuando le preguntaron a Simón Bolívar cómo se debería denominar a este territorio, él, conociendo las hazañas de Juana Azurduy de Padilla, sin dubitar dijo, este territorio debería llamarse Juana Azurduy de Padilla. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La que verdaderamente derrotó al ejército realista en este territorio es Juana Azurduy de Padilla. Por eso en Argentina, Juana Azurduy de Padilla es un ícono de libertad, es un ícono de emancipación, es un ícono de soberanía. Pero aquí la historia ha sido escondida para minimizar esta valerosa mujer que luchó, que perdió esposo, vio cómo la ejecutaron a su esposo, de su cuerpo apenas recuperó la cabeza, perdió sus 3 hijos, peleó incluso cuando estaba embarazada,
porque sabía, vuelvo a reiterar, tenía una convicción, no solamente para acomodarse en el momento, una convicción de libertad que deberíamos tener todos. De eso se trata, si no nos vamos a esconder. Aquí se trata de convicción. Pero, hermanos, en esos tiempos también había una casta, en esa élite había una casta, los doctores, los doctorcitos. Como vieron los doctorcitos que estaban derrotando a los ejércitos realistas, entonces ellos, en su astucia, dijeron, nos acomodaremos nomás ya, ¿no? Y se convirtieron en libertadores. Muchos doctorcitos, Olañeta y otros, se convirtieron en libertadores. Nunca ellos llevaron las banderas de la libertad. Simplemente se convirtieron para acomodarse en la nueva coyuntura, nada más. Y entre ellos tramaron, antes de que se reorganiza, nosotros llamaremos a una asamblea en Sucre. Y llamaron a una asamblea en Sucre para fundar un Estado-nación, para seguir parcelando nuestro territorio. Juan Azurduy de Padilla, lo que les voy a contar, lo recopilé cuando fui hasta la provincia, y la historia oral dice lo siguiente, la historia oral. Juan Azurduy de Padilla se enteró de esta intención de esta asamblea para fundar el Estado-nación republicano. Montó a su caballo, ella era una excelente amazonas, blandía la espada, dice, cuál experta, por eso derrotó, temblaba a los realistas cuando se presentaba Juan Azurduy de Padilla. Se montó a su caballo y fue junto al ejército quechua aymara, fue hasta Sucre. Los doctorcitos nombraron una comisión. Si ustedes conocen la plaza de Sucre, la parte donde está la iglesia, dice la historia oral que la detuvieron ahí a Juan Azurduy de Padilla y le dijeron, esta comisión de doctorcitos, doña Juana, usted puede pasar, pero ellos no. ¿Quiénes eran ellos? Eran quechua, aymaras y guaraníes, indígenas. La firmeza, la conciencia, la convicción de Juan Azurduy de Padilla le respondió sin dudar a esa comisión. Si ellos no pasan, yo no paso. Se montó a su caballo, dio media vuelta y se fue. Por eso en la historia, en el acta de independencia que ustedes pueden ver en la Casa de la Libertad, hoy en Sucre, no hay un hombre o una mujer indígena. No hay. Solamente los nombres de los doctorcitos que parcelaron y se acomodaron a la nueva estructura de poder. En mi concepto, y lo digo en este libro, los procesos libertarios simplemente fueron un traspaso del blanco al criollo y al mestizo del poder, nada más. Simplemente fue un traspaso del poder del blanco europeo al mestizo y al criollo, nada más, porque para lo indígena continuó, sino ¿de qué lucha estamos hablando? Continuó. La estructura colonial republicana del Estado-Nación nació de inicio el 6 de agosto de 1825 con un principio, nosotros diríamos desde lo aymara, con un ajayo racista, excluyente, con la visión de creer que algunos son superiores y otros inferiores. Por eso era necesario la refundación. Por eso es necesario la refundación. Por lo tanto, nuestros abuelos siguieron resistiendo. En el Chaco, 1892, un joven que a sus 8 años vio cómo lo mataban los hacendados y los terratenientes, las misiones jesuíticas, entre comillas, con su política de reduccionismo, imagínense, reduccionismo, son inferiores. Lo chiquitano, ¿no? De chiquito, inferior. Nosotros somos superiores, estos son inferiores. Esa visión empezó a robar territorio
del pueblo guaraní. Este joven recurrió tenta por tenta. Tenta en guaraní es comunidad. Y vio el sufrimiento de su pueblo. Y dijo, no puede ser que nosotros veamos cómo sufre nuestra gente, cómo matan a nuestros padres, cómo violan a nuestras hermanas, cómo ejecutan a nuestras madres, cómo nos quitan nuestro territorio. Tenemos que levantarnos. Al llamado de Apiaguayqui vienen 6.000 guerreros aba guaraní, 6.000 querembas. Querembas es guerreros, armados de lanzas, arco, flecha, mazos y algunos fusiles. Y se enfrentaron al ejército de Bolivia, mejor armado, mejor pertrechado, la República de Bolivia. E hicieron temblar en esa batalla famosa de Curuyuqui. ¿Recuerdan? Han debido escuchar por lo menos. 6.000 guerreros se enfrentaron, pero más pudo una traición de un hermano que luchaba a su lado, que se llamaba Acanguay, que lo entregó al ejército boliviano, Apiaguayqui Tumpa. En ese tiempo, el presidente era Aniceto Arce, 1892. Aniceto Arce es el ícono de la historia oficial, el que supuestamente trajo la locomotora, ¿no? Cuando trajo la locomotora para sacarlo de Huanchaca para sus propios intereses, nada más. Aniceto Arce ordenó matar a Apiaguayqui Tumpa. Y la sentencia fue por empalamiento, muerte por empalamiento. ¿Qué significa esto, hermano? Agarraron una lanza, lo metieron por el ano, recorrió todo el cuerpo y la punta salió por la boca. Así. No contentos con ello, lo fusilaron. Y su cuerpo fue expuesto en la plaza principal de Monteagudo, para escarmiento, para que ningún indio más se levante y ose cuestionar a título de libertad a la República de Bolivia. 1892. 1899. Aquí también había una gesta importante para nosotros. Pablo Zárate Vilca. Pablo Zárate Vilca convocó a miles de quechua y aymaras. En ese tiempo había una ley, hermanos, que se llamaba la ley de exvinculación. Esta ley autorizaba al Estado, le daba la potestad de vender las tierras comunitarias, más los indios. Si esto hubiera sido vendido a un hacendado, todos nosotros hubiéramos entrado en el catálogo de propiedad. ¿Cuántos indios, cuántas mujeres, cuántas varones? Es decir, cuando vendían a un hacendado, el hacendado verificaba las hectáreas y verificaba cuántos indios más había comprado. La ley de exvinculación. Por cierto, ese fue el motivo del levantamiento de los Vilca. José Manuel Mita Vilca, Pablo Zárate Vilca, los Vilca se levantaron.